bienvenidos a este pueblo, Todos Santos. El día de hoy me acompaña una persona muy especial y una de mis grandes amigas. Hola, soy Elizabeth y yo vivo en Baja California, así que ahora me tocó a mi amiga traerla a uno de los pueblos mágicos de este hermoso lugar. Así que vamos a conocerlo. Todos Santos se encuentra en Baja California Sur, en las faldas de la Sierra de la Laguna, a un lado del Océano Pacífico. Debido a la agricultura de la caña, muchísima gente se vino a asentar aquí. Y empezaron a desarrollarse escuelas, tiendas, hoteles, restaurantes. Todos Santos fue fundada en 1733 cuando crearon la iglesia. Y se creó Pueblo Mágico en 2006. Es un pueblo Con mucho arte y muchísimas culturas donde chocan la cuestión ordinaria con lo extraordinario. En las calles podemos ver un poco de desarrollo, tanto calles empedradas como calles todavía de terracería, arquitectura de todo tipo, desde barroco, ladrillo, un poco de adobe incluso. Aquí también podrás ver muchísima historia. Muchísima música, arte. Algo atractivo de aquí son sus playas. Y tenemos muchas famosas como Cerritos, donde se da el surf perfectamente. Sobre todo el surf aquí está on point. Punta Lobos, donde tenemos un hike súper famoso para ver el amanecer o el atardecer. Aquí convive lo cotidiano Y lo extraordinario. Muy cerca de las letras se encuentra Misión de Todos Santos. Acompáñenos. Fue fundada en 1733 Por Segismundo Tarabal. y es de las misiones que más nombres ha tenido, como Misión de la Rosa de la Ensenada de Las Palmas. Y Nuestra Señora del Pilar de Todos los Santos, que es su nombre actual. Y enfrente se encuentra la plaza y el kiosco. Vamos a verlas. Este es el lugar ideal para escuchar Gorriones carpinteros y cardenales. que viven aquí. Este bazar Bésame Mucho fue creado por Rose Ramírez. Aquí podrás ver todo lo que ella encontró en sus viajes por México y el mundo. En su interior podrás encontrar ropa, Calzado, joyería, piezas únicas piezas de decoración. y mucho más. Este es un spot que te puedes tomar fotos. Y dice la leyenda que si sellas un candado con el amor de tu vida, su amor será eterno. Que aquí está. No sabemos si es verdad. Pero nada perdemos en intentarlo. Este es uno de los spots principales en Todos Santos para tomarse fotos. Tenemos el lado de las placas, o también de este lado podemos ver el famoso mercado de artesanías, donde tiene el túnel perfecto para una foto para Instagram. Aquí atrás se encuentra un árbol de los pensamientos. Aquí puedes venir y en la mesa de allá atrás compartir uno con todos los demás. Vamos a leer algunos. Este dice: solo somos una vez en la vida surfeando en las olas del mar. El crecer es aprender a volar. Ya los escribimos y los vamos a poner en el árbol. Así que la próxima vez que vengan a Todos Santos, nos dicen si los encuentran. Ahora nos encontramos en el Hotel California. Que fue fundado en 1948 por un inmigrante chino llamado el señor Wong. Y el 5 de febrero de 1950 abre sus puertas. Él vivía aquí con su esposa y sus 7 hijas. Y en su sueño de que pensaran que era mexicano, se cambió el nombre a Don Antonio Tabasco. Pero esto no le resultó y le llamaban el Chino Tabasco, En 1950 el chino trajo hielo desde Cabo, siendo este el único restaurante y bar que tenía cervezas frías, y es por esto que el lugar se volvió tan popular y tuvo una tienda. llamada La Popular. Muy lógicos. Y en 1950 también abrió la primer gasolinera de Todos Santos al lado del hotel. Y por ahí de 1980 y 1990 descuidaron el hotel. Y en el 2001, dos canadienses, Johnny Davis Stewart, lo compraron y lo renovaron. A partir de ahí empezó a ganar muchísimos premios por su diseño y su decoración. El estilo que tiene este hotel es Marrakech mexicano. de 16 habitaciones, pasó a tener 11 suites. A un lado tiene el restaurante La Coronela y la gasolinera se volvió Una tienda boutique. Aquí era la gasolinera.
Y también cuenta con su propio tequila. Muy emprendedores aquí. Y la leyenda cuenta que este fue el hotel famoso En donde los Eagles se inspiraron para crear la canción. Ahora nos encontramos en el tercer piso del Hotel Boutique. En donde se encuentra el Sky Lounge. Acompáñenos. El Tortuguero. Las Playitas es una asociación sin fines de lucro que se dedica a concientizar al pueblo de Todos Santos en la importancia de la vida marina, sobre todo De las tortugas. en su invernadero tienen alrededor de 10,000 huevos. que se liberan de noviembre a mayo de cada año. Así que conócelo. La Sonrisa de la Muerta es una galería de arte y gráfica de artistas mexicanos y extranjeros. Aquí los artistas mexicanos detallan lo que es México. Pero también los extranjeros dan su propio toque mexicano. Haciendo una combinación bastante interesante. Otro punto que no te puedes perder cuando vengas a Todos Santos es Oistera. Oistera es uno de los múltiples restaurantes que tiene Santa Terra, que es uno de los arroyos más modernos en el pueblo mágico, que está ubicado en una procesadora antigua de caña. Después de recorrer el centro, vamos a ir a una de las playas. Cerritos. Lo curioso es que tenemos que tomar una calle Que se llama Sal si puedes. Bueno, ¿se acuerdan de Sal si puedes? Pues sí pudimos, pero está horrible. Es una calle con mucha tierra, así que tengan sus precauciones. Bastante hoyos, piedras y uno que otro animalito. No tan muertos, pero... Oye, no. Cuéntales que encontramos. Vimos a un correcaminos, un roadrunner, pasar enfrente de nosotros. Así que sí tengan mucho cuidado. Hemos llegado a la playa Cerritos. Que es una de las playas más famosas para surfear en Baja California Sur. Pero si tú no sabes nada de surf, No te preocupes porque también hay gente que te enseña. También puedes venir a pasar el día simplemente en la playa o consumir en uno de los restaurantes locales que hay por la zona. Y otras playas muy famosas cerca de Todos Santos son La Poza, Batequitos, San Pedrito. Punta Lobos y Los Esteros. El bonus. De la carretera de Todos Santos hacia Cabo hay un lugar famoso llamado Agrícole. En este lugar puedes comer fresas con crema. También podrás encontrar otros productos gourmet como zona de vinos, carnes y también un restaurante y una zona donde puedes comprar alimentos ya preparados y consumirlos. Eso fue todo por este pueblo mágico. Les agradecemos el que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo Pueblo Mágico.